Con frecuencia Jesús creó controversia por sus respuestas y rechazo a la tradición. ¿Por qué los grandes líderes de la época rechazaron a Jesús? ¿Cuál es la verdadera comprensión de la vida religiosa? Acompáñanos a descubrir la esencia del Evangelio. Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana estudiando las verdades bíblicas. El tema de hoy es la esencia del Evangelio y es un gusto para mí tener a estos panelistas. Hoy tenemos mesa llena y como siempre viene el pastor Argenil Vega acompañándonos, el profe Fabián nos viene acompañando juiciosamente, vía remota también está el profe Mario Tapias y hoy tengo el gusto de presentar a la profe Joveli Mogollón, teóloga terminando su maestría en Antiguo Testamento. Bienvenida, Joveli. Muchas gracias, profe. Es un gusto también para mí acompañarlos en esta clase tan interesante e importante. La esencia del Evangelio. Y vamos a iniciar con Marcos 7, del 1 al 3. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaron. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavaban muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresaban de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó a vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pastor, bienvenido. ¿Cómo le parece esa respuesta de Jesús y ese cuadro? Parece muy duro, ¿no? La palabra hipócritas. Un hipócrita es que está tratando de aparentar una cosa cuando por dentro en su corazón y en su mente tiene otra. Aquí estaban fariseos y judíos, los escribas, esta gente que creían que eran lo máximo en cumplir las órdenes divinas. Y ellos pensaban que estaban haciendo muy bien. Resulta que en el santuario y en el Antiguo Testamento había una fuente de bronce y el sumo sacerdote y el sacerdote diariamente y el sumo sacerdote cada año entraban y se purificaban. Era un asunto de mucha disciplina y de mucho mensaje. Ellos alcanzaban ahí casi la santificación a través del baño, que eso tenía un significado, la fuente de bronce. Y claro, ellos ahora se están autojustificando con el baño diario de sus manos para quedar santos, pero por dentro estaban maquinando en contra de Jesús y no guardaban la ley de Dios perfectamente como Dios lo quiere, sino estaba por encima las tradiciones de los viejos, de los ancianos. Ellos miraban hacia atrás y como lo hizo el abuelo, lo hizo el tatarabuelo, entonces debemos hacerlo nosotros hoy igual. El Señor quería darnos un mensaje muy especial, que está por encima la santa ley de Dios que la tradición. Profe Fabián, en la cultura hebrea la tradición tiene un peso gigante. Los judíos habían llegado a desarrollar una forma de legalización en su cultura y en toda la sociedad, y esto giraba en torno a la tradición oral. Y es que habían ancianos que se dedicaban directamente a interpretar la ley de forma oral, ni siquiera escrita, ni siquiera haciendo un estudio, sino que hacían debates, hacían foros, y esto los llevaba a diferentes interpretaciones. De esta manera, la tradición se convertía para ellos como en una forma de cumplir la ley
de Dios, los 10 mandamientos. Es decir, entre más añada yo en la tradición algunas normas y algunos preceptos, me van a llevar a acercarme más al cumplimiento de la ley, que es lo que los judíos realmente cuidaban y querían, que se cumpliera la ley como tal. Por ello creaban este tipo de normas y tradiciones que a lo largo del tiempo se fueron intensificando más, no solamente en tiempos de Jesús, sino que a través de la Mishnah y el Talmud babilónico se crearon específicamente para esto, para que se pudiera llevar al creyente judío a que se le asegurara la observancia de la ley de una forma estricta. Profe Mario, alrededor del agua había muchos rituales y muchas tradiciones. Cuéntanos un par de ellas. Bueno, los hebreos tenían algo que se llama las abluciones, que son mencionadas también en la epístola de Hebreos, ritos que tenían que ver con purificaciones espiritualistas. No tenían que ver con higienismo como lo podemos entender el día de hoy, sino que tenían que ver con concepciones del espíritu, de la salvación, de la pureza, que hacían parte de una perspectiva un poco mística y, si se quiere, supersticiosa, que había incursionado en el pensamiento hebreo probablemente después del exilio babilónico o durante el exilio babilónico. Y esto pues era bastante particular. Quizás ahí estamos rastreando alguna de ellas en la mención que se está diciendo en el texto de Marcos el día de hoy. La observación que ellos hacen de por qué no se lavan las manos. Hay que aclarar que ellos no tienen ningún problema con bacterias ni con ningún tipo de germen, porque no existen tratados de bacteriología en el primer siglo de la era cristiana. Tiene que ver con percepciones netamente de la superstición espiritual que provenía, muy probablemente, durante o después del exilio babilónico, y que quizás fue potenciado por el pensamiento farisaico para los días de Jesús. Profe Joeli, tú ahora comentabas que ellos tienen una estructura desde su nacimiento, una formación, y culturalmente son aferrados porque así los formaron. Exacto. Entonces, pues cuando hacía el análisis de este estudio, pues pensaba en qué tan difícil es para una persona desarraigar sus tradiciones, las que se enseñan en casa, cómo era la abuela y demás. Entonces yo me imagino que para ellos era igual, ¿no? O sea, ver cómo desde pequeños sus mentes fueron formadas y encasilladas de tal manera que les era muy difícil sacar eso de su vida cotidiana. Ahora, ellos además eran los del ejemplo, ¿no? Eran los que sabían, fueron los que estudiaron y tenían que enseñarle a las otras personas, a los chiquitos que venían a la escuela de los rabinos, a guardar los mandamientos correctamente. Y esto debido a que al principio era como un poquito más estricto, por decirlo de alguna manera. Digamos, cuando una persona fue a traer la leña, esta persona debió ser muerta porque quebrantó el sábado. Entonces dijeron, no, esto no está bien, vamos a hacer algo para que nadie más vuelva a morir. Entonces vamos a hacer de que esa ley sea cumplida, y lo que decía el profe Fabián hace un momento, entonces le colocaban normas y leyes alrededor, y esto se convertía en tradición, y esa tradición luego encasillada en ellos, formados desde muy niños, entonces ya era muy difícil sacarla. Y para ellos eso se convertía en algo más importante que la ley. Pastor, tú ya decías que las palabras fueron fuertes, hipócritas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuándo nosotros hoy podríamos caer en esa tradición y en esa misma actitud de los fariseos? Claro. Cuando uno hace cosas por hacerlas, por cumplir normas, por cumplir leyes, pero si no amamos al Creador del cielo y de la tierra, si no lo hacemos con el corazón contrito y humillado, eso sobra. Se vuelven leyes vanas. Ellos en esa época estaban tratando de colocar la máxima cantidad de leyes y eran estrictos. No es que eran. Los judíos siguen siendo estrictos en algunas leyes.
Imagínense ustedes ese viernes de la crucifixión estar asustados porque esos cuerpos los iban a coger ahí en el día sábado y lo mandan a que corten las piernas a los tres para que mueran antes de que llegue el sábado. Estrictos en la ley para cumplir el sábado, pero estaban matando al Señor del sábado. Es increíble, ¿no? Entonces, el corazón, cuando en la Biblia habla del corazón, no está hablando aquí del corazón, sino la mente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tiene el ser humano? ¿Qué tenían ellos en su mente? Ya hemos dicho que la gran multitud mixta que lo seguían no con el corazón, no con una buena intención, no con el deseo de conocer más de Dios, sino para ver en qué le hallaban fallas o faltas a Jesús y para criticar, que era lo que estaban haciendo ahora aquí. Bañarse las manos no es malo. Es lógico que debemos bañarnos las manos y más para ir a comer. Pero el problema es cuando yo pienso que yo me santifico personalmente cuando hago ciertos ritos. Ellos lo tenían, como lo dijo el profe Mario, es el ritualismo, es tratar de santificarse por sí mismo. El Señor Jesús, en este estudio de Marcos, dio unas lecciones supremamente importantes que vamos a aprender. Profe Mario, en Marcos 12 encontramos, pero respecto a los que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Por qué era tan importante para Jesús aclarar que es Dios de vivos? Bueno, algo muy importante, Dios establece su religión, la manera como interactúa con los seres humanos desde la dinámica del pensamiento activo. Necesita que entendamos que quiere constituir relaciones vinculares reales, activas, donde nosotros también hagamos transacciones emocionales con él, afectivas, no solamente intelectuales. Dios no es Dios solamente de tradiciones, de nombres o de genealogías, el Toledot de los hebreos. Dios no necesita solamente nombres. Nosotros muchas veces pensamos que el abolengo es muy importante. Para Dios lo importante es el ser humano que se encuentra en el aquí y en el ahora y con quien puede trabajar específicamente y quien puede responder a ese llamado, a esa interacción social, afectiva, emocional real, en tiempo real que él trabaja con el ser humano. Un punto importante en lo que estaban mencionando también anteriormente es comprender que mucho de esta dinámica tradicionalista, irracional, donde ponemos muchos elementos circundantes alrededor de normativas o leyes, pues también la practicamos en el adventismo contemporáneo, en cualquier otra religión que nosotros tenemos, en el protestantismo o en el evangelicalismo del día de hoy. Ponemos un sinnúmero de intríngulis y problemas a las personas para que puedan construir sus conexiones naturales en nuestros contextos sociales, en nuestras iglesias, y criticamos a los fariseos de hace 2000 años, del primer siglo de la era cristiana, y muchos de nuestros sermones son bastante farisaicos. Nos molesta la ropa, los vestidos, muchas cosas que no estamos dispuestos a hacer cambios o que sencillamente pensamos que el problema era el fariseo hace 2000 años y no nuestro hoy día en las interacciones sociales que construimos para pensar. Muy interesante porque el profe nos coloca sobre la mesa algunos elementos que el Señor llamó mandamientos de hombre. Vamos a ver cómo nos va con esta pregunta. En Marcos 7:7 Jesús hace una afirmación fuerte: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Profe, ¿Jesús estaba en contra de las doctrinas? Jesús no estaba en contra de las doctrinas. Vea, cuando yo leía, me ponía como en el contexto de la escena del momento, y entonces yo decía, pero si Él es el revelador del Antiguo Testamento, ¿cómo va a estar en contra de las doctrinas? Si es su revelación, ¿cierto? Interesante el punto. Y entonces yo digo, no podría estar en contra de las doctrinas. Él estaba en contra de las tradiciones, porque las tradiciones cubrían, colocaban un velo, colocaban una nube de polvo, una nube en la mente para
no ver con claridad lo que realmente era el mandamiento. Entonces, eso hacía que no se hiciese de corazón con amor, sino que se hiciese por miedo a las consecuencias de lo que pudiese suceder. Y tú empiezas ya a tocar un tema alrededor del sentimiento, que con frecuencia vamos a encontrar que decimos no es el corazón, es la mente, y ahí tenemos unas explicaciones, pero vamos a empezar a leer textos alrededor del amor. Marcos 10:3. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y ya empezamos a meternos en el tema del corazón. ¿Por qué aquí el corazón, la tradición y los mandamientos de hombre tienen una conexión? Es difícil para el ser humano desde cualquier contexto seguir normas y mandamientos. Y eso lo podemos vivir en nuestra propia experiencia dentro del cristianismo. Y de esa manera, el cumplirlas nos pueden llevar obviamente a violarlas. Y esto nos puede traer diferentes problemas y consecuencias psicológicas, sociales y religiosas, ¿cierto? Entonces, para que nosotros entendamos la conexión entre el mandamiento, el corazón y la mente, vemos este ejemplo de cómo Dios da a entender de que en el propósito de Él es salvaguardar la dignidad y el amor hacia el ser humano, que aunque no es lo sano, no es lo saludable en el contexto en que estamos leyendo el texto de Marcos 10, que se dé el divorcio, es importante que el ser humano pueda recrearse y seguir una vida feliz y en un contexto en que se pueda restaurar. Porque si nosotros lo vemos desde el contexto en que se siga un matrimonio en donde no haya de alguna manera la opción del divorcio, va a haber infelicidad y completa desdicha en ese contexto. Por eso Jesús explica de que se da por la dureza del corazón. No es lo que Dios quisiera, no es lo saludable y no es lo sano. Porque lo sano es tener un matrimonio completamente estable y duradero, ¿verdad? Pero en este contexto prima más lo que Dios siente en el corazón de un hombre desdichado, de una mujer desdichada que está en un matrimonio completamente infeliz, siendo maltratada, siendo violentado, en todos los contextos que vemos ahora. Y por la dureza del corazón entonces vemos este tipo de anormalidades. Pastor, ya te doy la palabra, porque en el deseado de toda la gente encontramos una cita que nos coloca el centro del análisis y la vamos a leer. ¿Cuán difundido está, hoy como en antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor? ¿Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de exaltar al yo? ¿Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana? Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y las tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirige las palabras amonestadores de Cristo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La pluma inspirada aquí fue clarita. Ir a los extremos siempre tratando de favorecerme en mis creencias. Mira, ellos dijeron, mira, se puede dar divorcio porque por cualquier cosa. Ese era el plano, ¿no?, de ellos. Y lo hicieron para tentarlo, dice. ¿Es lícito dar carta de divorcio por cualquier cosa? Y el Señor le dice: ¿qué fue lo que le enseñó Moisés? Ustedes que están tan aferrados a las tradiciones, ¿ustedes qué creen que hay que hacer? Y no, hay que divorciarnos, porque ellos, cuando les convenía, le daban carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Simplemente no hizo el desayuno bien,
no me cayó bien, la devolvemos, una carta de divorcio, y se la mandamos a su papá. Y ellos volvían y conseguían otra, y así iban haciendo para su propio beneplácito. Pero el Señor les dice, no, es que no es así. En el principio no fue así. Y luego les dice que si lo han hecho es por la dureza de vuestro corazón. Por tanto, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Y ahí viene lo que todos los pastores decimos: que nadie que los separe. Entonces, el Señor vino a dar a entender y a darnos a conocer el gran amor de nuestro Dios en todos los sentidos. Cada historia que estamos viendo nos deja un tinte de ese amor de Dios, de ese deseo que el ser humano esté bien y que Él vino para darnos vida eterna y que la tengamos en abundancia. Profe, en el versículo 9, Marcos sigue diciendo, o sigue escribiendo mejor. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés, y vuelven a citar a Moisés, les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que están bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo entre muchos. Profe Mario, ¿cuándo hay que hacer un poco más de lo que decimos o cuándo no hay que torcer lo que está en el Antiguo Testamento? Es una pregunta que es bastante compleja y es muy retadora, partiendo que nosotros básicamente de las Escrituras lo que leemos son traducciones. Y al leer traducciones nosotros perdemos mucho el sentido original de lo que el texto nos quiso decir. Y sobre todo entender que un idioma no solamente es el vocablo del lenguaje, sino la transmisión social, cultural, las vivencias y las experiencias mismas de un pueblo, porque el idioma es un organismo vivo. El problema cuando nosotros hacemos interpretación de una norma es que creamos jurisprudencia, y la jurisprudencia crea una tradición interpretativa. Eso pasa en todos los sistemas que tienen procesos legislativos. Se llama el efecto jurisprudente. Entiéndase aquellos elementos que luego de analizar la norma, pues se vuelven tradiciones interpretativas y se vuelve el común por el cual se van a tomar decisiones. Y aquí estamos viendo un caso en el que Jesús critica una pésima jurisprudencia en el cual a alguno de estos judíos locos, perdón la expresión de esta manera, se le ocurrió que ellos lo que tenían que hacer era analizar el texto, analizar fariseos más bien, ¿no? Para que no vaya a sonar aquí antisemita, no faltaba más. Entonces, algunos de ellos lo que hicieron fue analizar el texto y decir, vamos a decir que si juramos por Yahvé o por el templo, eventualmente podemos deshacernos de nuestros padres. Pero eso es un disparate, ¿no? Que parte más de la interpretación farisaica del primer siglo y rabínica que ellos empezaban a hacer. Otro punto importante que nosotros podemos tener en cuenta es que el concepto de divorcio no es el concepto que tenemos nosotros. El concepto de divorcio del primer siglo de la era cristiana y en el Antiguo Testamento tiene que ver con una percepción netamente donde el hombre es el protagonista tanto del evento como la acción misma del repudio. La mujer es un insumo transaccional que se obtiene y se deja a voluntad. La mujer en el pensamiento mesopotámico se toma y se deja y básicamente sirve para tapar huecos financieros o para generar ayudas monetarias, pero no tiene una dignidad per se. La dignidad de la mujer es puesta a través del ojo y la mirada del macho, desde la percepción mesopotámica. Y eso suena muy indolente y triste y feo para algunos de nosotros, pero tenemos que entender que tenemos que analizar el texto en su sentido original, no como nosotros queremos verlo hoy. Por la dureza de vuestros corazones, Moisés os otorgó carta de divorcio. Jesús es un reintérprete. Un punto importante del Jesús del Nuevo Testamento es que Jesús interpreta la Tanaj hebrea.
Y al interpretar la Tanakh hebrea, él no necesariamente va a estar de acuerdo en las perspectivas interpretativas que se le han dado a través de los años. Y de hecho modifica postulados del mismo Moshe o Moisés. Moisés os dijo, mas yo os digo. Uno superior a Moisés está entre vosotros. Y eso es bastante interesante, ¿no? Que podemos chequear en la Biblia. Bueno, así como nos pusieron un tema alrededor de el matrimonio, vamos a colocar un texto que podríamos decir es de esos textos, profe Fabián, complejos de entender. Está en el mismo 7:14. En el mismo contexto sigue la narración. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale del corazón. Volvemos al término corazón y diera la impresión que aquí se está invalidando un elemento de Levíticos. Volvemos nuevamente al contexto de la impureza y de la contaminación, que es muy bien entendido entre los judíos y fariseos del primer siglo, que estaban tan conectados con el templo y con todos los temas rituales. Jesús, utilizando esto, empieza a dar una verdad un poco más explícita en el sentido de las relaciones sociales y la formación del carácter, de la mente, del corazón. Para explicar también un poco más a fondo eso, parece que las leyes rituales de la pureza fueron bien intencionadas para los judíos, porque esto los salvó muchas veces de muchas pestes a lo largo de los siglos subsiguientes, como la peste negra, la fiebre española. Muchos judíos alcanzaron a salvarse por el tema de la higiene, ya que el tema de la limpieza, el tema de la pureza y el tema de estar limpios, aunque podemos hablar en términos epidemiológicos, que en el contexto de ellos no era común, sí los alejaba de virus, de bacterias, de hongos y de cualquier tipo de microorganismo que pudiera matarlos. Así que se volvió importante este tipo de tradiciones de la pureza más adelante. Pero en este contexto vemos que Jesús lo usa en términos de que lo que en el corazón del hombre hay es lo que puede contaminar a través de la palabra, ¿verdad? A través de lo que se contradice en los frutos del Espíritu Santo, y es que el odio, el rencor, la envidia, la lujuria y todos estos elementos negativos que la ley denigra y la ley no permite, es lo que está contaminando al hombre, es lo que está jugando un papel crucial en la formación del carácter del ser humano, que es donde Dios quiere colocar su imagen y quiere implantar su carácter. ¿Por qué cuando yo hago, digo o saco algo de mí es lo que realmente me puede contaminar? Bien, porque como mencionaba Fabián, hay algunas interpretaciones que intentan decir que Jesús invalidó el mandamiento, los mandamientos acerca de la comida, de los alimentos. Pero cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles eran los alimentos? Podemos ir a Génesis y ahí encontramos cuáles son los alimentos. Y si vamos a Levítico 11 y Deuteronomio 14, encontramos cuáles son los animales que no generaban impureza en el pueblo. Entonces, ellos que eran tan arraigados a la ley, no iban a consumir esos animales. De hecho, eso era como su miedo, ¿no? Que por alguna cosa de estas ellos se pudieran contaminar. Y además, eso lo extendieron a las personas y demás. Lo que ellos no percibían era que era más grave lo que había dentro de sí. ¿Por qué? Porque lo que sale de su corazón podría ser odio, podría ser algún tipo de maldad, rencor, avaricia, tantas cosas que pueden salir del corazón de una persona y que destruye no solamente su vida, sino la vida de alguien más, de su prójimo. Entonces, eso es más grave, porque no estamos hablando de comida literalmente,
¿sí? Este tema de los ritos, no, ellos no estaban hablando, como decíamos al principio, de la higiene, ¿cierto? Ellos estaban hablando más de pureza ritual. Entonces, el tema de estar impuro les causaba terror, pero sus pensamientos estaban totalmente desubicados y odiando a Jesús. De hecho, muchas veces lo acorralaron queriéndolo lanzar por una peña, no dejando entrar a las personas a su casa simplemente por ser llamado gentil. Eso era una persona con la que ellos no podían convivir. Y más adelante lo vemos en Hechos con un episodio de Pedro, ¿no? Yo nunca he comido cosas jamás como uno inmunda, pero luego cuando llega a donde Cornelio le dice, hey, la Biblia a mí o mi tradición, mi cultura a mí me dice que yo no puedo juntarme con gentiles porque estoy inmundo. Pero ahí vuelve a aclarar Jesús, hey, lo inmundo no son las personas, ¿no? En este caso no llames tú como uno inmundo a lo que yo ya he purificado. Profe Mario, y ese texto te gusta mucho, y aquí hay otra relación que me afecta, quiero decir, lo que sale es lo que me termina afectando a mí mismo. Ahora Jesús lo dice de otra manera. Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amará a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y volvemos a encontrar una relación como a mí mismo. ¿Qué podríamos precisar ahí justamente en esa relación que precisas con frecuencia? El asunto aquí, sin tratar de dar una definición específica y puntual o absolutista de qué es pecado, porque tenemos que recordar que la definición en sí misma de pecado ha sido una de las discusiones más amplias durante 2000 años históricos del cristianismo, desde la teología, la filosofía y la sociología contemporánea. Complejo, pero sí puedo decir algo muy importante. La Biblia hace un énfasis indiscutible de Génesis a Apocalipsis de las relaciones vinculares, afectivas, emocionales, intelectuales e integrales con Dios. Dios quiere criaturas que puedan interactuar con Él en tiempo real, con afectos, pensamientos y honestidad desde su corazón. Entienda su mente, sus construcciones emocionales, afectivas, reales, todo lo quiere. Lo que sale del corazón es lo que contamina, por supuesto, porque si yo no tengo una vincularidad emocional, mental, real con Dios, cualquier acción, decisión, intervención, idea, construcción psicoafectiva que yo genere, pues eventualmente está viciada, está dañada, tiene problemas. La Biblia hace muchos énfasis impresionantes. El mismo Jesús dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Lo que implica que si lo entendemos en una antonimia, en antónimo, significa que si estoy con Él, en Él, vinculado con Él, puedo lograrlo todo en tanto haya vinculación o vincularidad espiritual afectiva. Entonces, no son las acciones, no es necesariamente guardar o no guardar, tocar o no tocar, dejar o no dejar. Tiene que ver con las razones estimulantes y principales por las cuales yo ejecuto una acción. Y claramente Dios quiere que el corazón del hombre esté con él. Este pueblo de labios me honra, pero su mente, su psique, sus decisiones, su sistema volitivo con el cual toma decisiones está lejos de mí. Es ritualístico. Qué peligro que nosotros, por ejemplo, en nuestro cristianismo, y por qué no decirlo, en nuestro adventismo contemporáneo, podemos caer en un sistema ritualístico de formas y cumplimientos nominales en el cual no conocemos a Dios, pero queremos mantener contentos un sistema confesional. Y eso es muy peligroso. Es un llamado de atención. La verdad es que lo que el Señor estaba aquí tratando de dejar en la mente de todos sus oyentes es que lo principal es el amor. Los 10 mandamientos de la ley de Dios no son unas prohibiciones, es una ley de amor. Y si nos ponemos a ver lo que estaba diciendo que contamina al hombre, que es lo que sale de la mente, oiga, mencionó aquí, y en los textos que estamos leyendo de Marcos, menciona esto, los mandamientos de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sabemos que amamos al prójimo? Aceptándolo como es, enseñándole el camino hacia el cielo. Eso era lo que estaba haciendo el Señor, derrumbando toda una cantidad de tradiciones y de cosas que se hacían y que se hacen actualmente para buscar la salvación, que no valen de nada, si no sabemos quién es Dios y si no amamos a ese Dios creador del cielo y de la tierra. Así que creo que la mejor manera de amar al prójimo es conducirlo a Dios, al Dios verdadero. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo, y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es el debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo. Hemos llegado al final de la Masterclass. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, enviarnos sus preguntas al número de WhatsApp. No olviden la cita cada semana. Hasta la próxima.